noches, bienvenidos a un programa más de la cultura jurídica. Soy Roberto Rodríguez y estamos en una por la Universidad de Tepantlato. Hoy tenemos la entrevista con el juez 38º del Registro Civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, el juez y maestro Germán Felipe Campos Mier, y tenemos la oportunidad de esta noche estar platicando con él con un tema tan interesante como son los requisitos para contraer matrimonio. Permítanme señalarles también, antes de poder contar del historial de vida de nuestro invitado, nuestros medios de comunicación, nuestros correos electrónicos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Nuestro multilínea 55 64 83 73, y también nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. El maestro Germán Felipe Campos Mier es egresado de la Universidad Tecnológica como licenciado en Derecho, es profesor de Derecho Civil en la Unitec de igual forma, así como en el Colegio Holandés. Fue abogado postulante desde 1986 en el Distrito Federal. También ostenta la maestría en Derecho Familiar por la Universidad de Tepantlato. Fue ex asesor del Procurador Social Municipal de Catepec en el Estado de México y también fue subdirector jurídico de la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal. Actualmente se ostenta como juez 38º del Registro Civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, cargo que viene desempeñando hasta la fecha, y también imparte cátedra en la licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Familiar en esta Universidad de Tepantlato. Maestro Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio para poder platicar con nosotros de este tema tan interesante. Y comentábamos antes de entrar al aire de estas bromas de, del matrimonio, de que los que sí quieren y los que no quieren. Yo quisiera agradecerle de antemano su presencia en esta y la oportunidad que nos brinda para poder platicar con usted y que nos hable sobre los requisitos del matrimonio. Claro, maestro, muchas gracias por la invitación nuevamente, por este espacio. Bien, como mencionamos hace unos minutos antes de entrar al foro, pues hay algunas evoluciones que hemos tenido dentro de lo que tiene nuestro Código Civil, nuestro reglamento del Registro Civil sobre la materia de matrimonio. Esencialmente ha tenido modificación en los requisitos que se han tenido que formular para hacer el trámite de matrimonio, y esos requisitos han sido generados con un fin de evolución social. Quizás no se han perseguido cabalmente con su finalidad que se persigue, pero los tenemos vigentes. Entonces, estos requisitos desde origen, de que fue creado nuestro Código Civil, fueron intocados durante muchos años que está nuestro Código Civil vigente, desde 1932 hasta el día 13 de marzo del 2004 fue cuando se modificaron estos requisitos que actualmente conocemos. Luego entonces tenemos una variedad para algunos supuestos que el mismo código nos va estableciendo por circunstancias particulares de cada contrayente, que en el transcurso de la charla vamos a ir comentando. Bien. Maestro, ¿cómo podemos definir o cómo nos da el concepto, nos describe al matrimonio el Código Civil? Y si nos puede decir, ya usted nos adelantó una parte importante, de los antecedentes históricos del matrimonio, pero ¿cómo lo podríamos definir una evolución rápida del matrimonio? El origen que se tiene de la institución matrimonial en nuestra legislación civil, pues es la creación del Código Civil, del Registro Civil en toda la República Mexicana. Una vez que se crea la Ley Orgánica del Registro Civil, se hace la división Iglesia y Estado y se distingue al matrimonio eclesiástico como boda y al matrimonio civil como contrato civil.
Una vez de que se promulga la actual Constitución que nos rige del 17, se adquiere una naturaleza contractual, el artículo 130 constitucional. El origen del matrimonio era un contrato en toda la República Mexicana. Al paso de los años, cada estado de la República fue formulando el concepto de la institución. Muchos estados tienen el concepto contractual, no así la Ciudad de México. La Ciudad de México, en nuestro Código Civil, se desvincula de la figura contractual de esa naturaleza y la relaciona actualmente al matrimonio como un acto jurídico que hacen dos personas con finalidad de hacer vida en común y de ayuda mutua. No distingue, de hecho es la única entidad federativa que hace este marco conceptual de acuerdo de voluntades de dos personas para hacer vida en común, sin decir hombre y mujer. Los 31 estados de la República así lo establecen, Ciudad de México no. ¿Por qué? Porque las últimas reformas que nos dieron a conocer entraron en vigor el 4 de marzo del 2010, para un año de que entraron en vigor, permite la posibilidad en Ciudad de México de que las personas que contraigan matrimonio pueden ser hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer. Ese es a grosso modo el marco conceptual que nos rige actualmente y su antecedente. Bueno, ahí ya usted también me da respuesta o luz para la siguiente pregunta. O sea, la ley orgánica establece ahí y bueno, pues les da facultades en este caso a la autoridad, en este caso a los jueces del registro civil, que son los competentes para conocer de estos actos jurídicos, ¿no? Así es. Es la competencia que nos da el propio Código Civil, así como el reglamento del registro civil, que nos rige para poder intervenir en los actos y calificar quizás algunos impedimentos que pueda haber. Eso es. Señor juez, aquí, ¿cuáles serían o más bien, cuáles son, de acuerdo a la legislación que tenemos o el Código Civil de la Ciudad de México, cuáles son los elementos o los requisitos esenciales que forman para poder emitir, o sea, hacer una solicitud de matrimonio? Pues definitivamente mucho valor. Bueno, ese es el mucho valor para que puedan acudir a tener la solicitud del matrimonio. Pues si no hay valor y no van a firmar, pues mejor que no vayan. Pero una vez que ya están decididos de la pareja, según como se pueda formar en las modalidades que hemos mencionado, pues deben de exhibir la copia certificada del acta de nacimiento de cada uno, una identificación oficial, normalmente es la credencial del elector, y comprobante de domicilio vigente, no que tenga una antigüedad no mayor a 3 meses. Esos son los 3 requisitos primarios. Sin embargo, dependiendo de cada característica de cada pareja, van modificándose los requisitos. Ejemplo, muchas parejas que contraen matrimonio, él o ella, o él o ella, pueden ser menores de edad. Luego entonces no tienen una credencial de elector todavía, no son ciudadanos mexicanos. Sin embargo, pueden tramitar su identidad postal o la carta que emite la delegación a la que pertenezcan, se llama constancia de identidad para las personas menores de edad. Una vez que nos exhiben el documento, también vamos a requerir la autorización de quien ejerza la patria potestad. Anteriormente mencionaba en nuestro Código Civil que tenían que firmar esa autorización padre y madre, es decir, los dos. Con la modificación del Código Civil da la opción de que sea padre o madre. ¿Por qué? Porque en la sociedad mexicana hay mucha disfunción familiar, normalmente no está presente la imagen paterna, y pues es difícil conseguir la firma del señor. Entonces firma la mamá quien autoriza, en el caso de los menores de edad. Pero pueden variar esos requisitos que hemos mencionado
de acuerdo al estado civil que tenga cada pretendiente. Si uno de los pretendientes es divorciado, nos debe de acreditar ese carácter con la copia certificada de la sentencia de divorcio, con la copia certificada del acta de divorcio administrativo o con la copia certificada del acta de matrimonio con anotación de divorcio, para acreditar ese estado civil. Pero sin embargo puede ser viudo o viuda, también nos debe demostrar ese carácter, con la exhibición de la copia certificada del acta de matrimonio de la persona que falleció y con la exhibición de la copia certificada del acta de defunción, para acreditar que ese matrimonio ha sido desvinculado por fallecimiento del cónyuge. Y eso le da la calidad de viudo o viuda y lo faculta para poderse casar. Correcto. Genéricamente son esas particularidades. Adicionales podrían ser cuando hay o se trata de personas extranjeras, porque ahí son unos requisitos adicionales, pero son para nosotros, los que estamos en Ciudad de México, o quizás pueden ser visitantes y se quieren casar en Ciudad de México, ¿no? Es la generalidad que rige hasta el momento. Eso es, o sea, bueno, sí son varios vertientes, varios puntos que está ahí, cada caso en particular sí tiene esta cuestión específica, y sobre todo en esto de los divorcios o de los estados de viudez, para poder acreditar, porque efectivamente cuántos casos se dan o se daban anteriormente de que se casaban en una delegación, se iban a otra delegación o a otro estado circunvecino y existían N cantidades de acta de matrimonio de la misma persona con X número de mujeres, o en este caso, ¿no? Sí, es una parte interesante. Ahora, señor juez, hay una pregunta que esto que ustedes señalaron, los requisitos, voy a hacerle esta y después para encuadrar la otra pregunta que tengo. Estos mismos requisitos habla de una formalidad para poderlo llevar a cabo, o sea, los requisitos de identificación, edad, el documento de domicilio, pero estos requisitos son para efectos de llevarlo en el domicilio del registro civil. Si yo quisiera hacerlo en un domicilio diferente al registro civil, ¿son los mismos requisitos o hay algunas variantes al respecto? Vamos a una pausa, señor juez, y si al regresar podemos continuar con esta. Claro que sí. Una pausa y regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana.
Gracias. Continuamos platicando con el juez Germán Felipe Campos Mier, juez 38º del Registro Civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, con este tema de los requisitos para el matrimonio. Le reiteramos nuestros medios de comunicación: correos electrónicos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Nuestro teléfono en el estudio 55 64 83 73 y a través de Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. Maestro, pues antes de la pausa, esta pregunta en relación a si son los mismos requisitos o hay algunos adicionales respecto al matrimonio, a la solicitud de matrimonio que se realiza para efectuarse en la oficina del registro civil, a diferencia con los que se solicitan en un domicilio diverso a esta oficina. Si se reúnen estos requisitos que hemos mencionado, la pareja, los pretendientes desean contraer matrimonio dentro de oficina, no hay ningún problema, es de lunes a viernes en horarios hábiles. Si quieren celebrar su matrimonio a domicilio dentro del perímetro de la delegación a la que uno pertenezca, son los mismos requisitos, no varía, solamente el pago de derechos es el que se incrementa, se paga tesorería. Pero si el evento, la celebración del matrimonio civil, va a llevarse a cabo en un domicilio particular, pero es fuera de la delegación, dentro de la Ciudad de México, se tiene que hacer un trámite que se llama prórroga de jurisdicción. ¿En qué consiste? Los interesados o las interesadas deben de formular su pago ante la tesorería a efecto de que se efectúe el matrimonio a domicilio y fuera del perímetro territorial al que uno se encuentra adscrito, para que el juez titular de cada juzgado pueda formular la solicitud ante la Dirección General del Registro Civil para pedir un permiso y poder salir del perímetro dentro de la Ciudad de México. Y eso, desde luego, el concepto tributario pues va a incrementarse, porque salimos del perímetro que nos corresponde de acuerdo a la adscripción que tenemos. Pero los son los mismos, se adicionaría esto que estamos mencionando por el permiso. Se hace el pago adicional una vez que se acredite el pago ante la institución bancaria, formulamos un permiso nosotros para que nos concedan esa autorización y poder trasladarnos a otra delegación y ya poder celebrar el evento. En cuanto a los demás requisitos, son los mismos y reiteramos, mucho valor. Sí, esa es la parte que creo que ya se ha perdido, esa cuestión de la relación o del valor para poder asumir una responsabilidad, ¿no? O sea, ya cada vez es más difícil. Señor juez, aquí mi otro comentario y solicitarle su opinión al respecto, bueno, más que nada solicitarle en base a su gran experiencia, su vasta experiencia, pues que nos pudiera explicar cómo se lleva a cabo, cuál es la formalidad del procedimiento para llevar a cabo una ceremonia, un matrimonio civil, ya sea en la propia oficina del registro civil o en un domicilio alterno que se haya llevado que se vaya a llevar a cabo. ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son las formalidades que se tienen que realizar para tal efecto? Una vez de que las personas interesadas nos exhiben los documentos que hemos mencionado para proceder a la entrega de la solicitud y revisados los mismos, se hace el llenado de la solicitud. Puede ser a puño y letra, puede ser a máquina, letra legible desde luego, y en el momento se estampan las firmas de los futuros contrayentes y las huellas digitales. En su conjunto, esto que estoy explicando de la solicitud, el llenado de solicitud y exhibición de documentos es la parte formal, para que procedamos a la instrumentación del acta, es decir, capturamos los datos en el sistema y levantamos el acta. Una vez de que concluye esa etapa, pasamos a la celebración de la ceremonia. Puede ser en oficina o a domicilio. En cualquiera de los dos casos,
va a ser la parte solemne. Ahí es donde entra la solemnidad. De hecho, sabemos que dentro de nuestra legislación civil, nuestro Código Civil, encontramos dos actos solemnes en todo el Código Civil, que son el testamento y el matrimonio. Por ser el matrimonio un acto solemne, se lleva a cabo ante el juez del registro civil. Anteriormente, antes de las reformas, uno de los requisitos que también se exigían eran testigos, que ya se suprimieron, así como con los exámenes prenupciales. ¿Por qué esta práctica de los testigos se suprimió? Porque luego llegaba la pareja sola, sin parientes, sin amigos, y ocupaban de testigos a otros usuarios que ni los conocían, desde luego. O quizás alguien que trabajara ahí en la institución también, ¿no?, como testigo, y aparecían muchos como testigos. Entonces suprimieron este tipo de prácticas, pero era parte de la ceremonia. Actualmente, si la pareja lo determina, puede nombrar testigos de honor, pero solamente son para dar alguna deferencia a algún familiar, a alguna amistad dentro de la celebración del acto. Sin embargo, esa es la parte solemne. La formal ya la hicimos cuando se exhibieron documentos, se llenó la solicitud, capturamos firmas y huellas y se levanta el acta. Una vez que ya tenemos los elementos formales, pasamos a la solemnidad. Muchos dicen que en lugar de juez somos verdugos, pero ellos dictan sentencia y nosotros nada más la ejecutamos. Así es. Y entonces ahí concluimos con la parte solemne en la ceremonia, a efecto de que se les pregunta a los contrayentes dentro del evento si están por su propia y espontánea voluntad, así como si acepta el matrimonio legítimo a la persona que tiene a su lado, él o ella, según el caso. Y una vez contestando afirmativamente, procedemos a la captura de la firma en el acta y de la huella digital para proceder a la declaratoria. Y entonces, en un momento mágico, cambia su estado civil, se hace la declaratoria de matrimonio solemne, legal, ante la ley y la sociedad, y dejo de ser soltero y ahora soy casado, o dejo de ser viudo y nuevamente soy casado. A lo mejor no nos damos cuenta de la trascendencia de los efectos que se generan, porque son inmediatos. Sí, claro, es un momento a otro así. Exacto, exacto. Es de un momento a otro, pero ya se generó. Ya el acto jurídico está celebrado, en la parte formal y en la parte solemne. Cambió y cambia la trascendencia de la persona y la trayectoria de la persona, de las personas, de un momento a otro. Y ahí cumplimos el requisito, tanto el legal y formal como el solemne. Hasta ese momento concluye. ¿Qué pasa cuando es fuera de perímetro? Tendríamos que adicionar la solicitud del permiso y la autorización del permiso para podernos trasladar de una delegación a otra. Y puede ser en una casa, en algún jardín, en algún restaurante, en un salón. Pero ahí se tiene que adicionar y hacer mención de que se pide un permiso para el traslado. De lo contrario, estamos fuera del perímetro permitido. Claro. Sería parte de esa mención. Bien. Señor juez, y estos casos raros o esporádicos, o sea, pero que se dan, que por la trascendencia, por la cuestión de que se lleve a cabo, o sea, de estos matrimonios, cuando uno de los contrayentes no se encuentra físicamente, pero puede nombrar un representante, ¿cómo se lleva a cabo esto? Nuestro Código Civil y el Reglamento del Registro Civil permite esta circunstancia, y en particular se refiere al otorgamiento de un poder. ¿Para qué? Para conceder una representación exclusiva para ese acto, es decir, un poder notarial o un poder consular, si es que está en el extranjero,
para que se pueda celebrar el acto jurídico del matrimonio, y es un poder especial. Si está en Ciudad de México, puede ser ante un notario público, pero si está en el extranjero, él o la interesada puede acudir al consulado mexicano, y a través del consulado mexicano, el embajador o el cónsul le pueda emitir en calidad de notario o de juez de registro civil ese poder consular. Lo hace llegar a nosotros, y desde luego tiene que presentarse la persona que va a representar al que no está presente. Desde luego no puede ser el contrayente, el otro contrayente. Claro. Tiene que ser un tercero, un hermano, un pariente, una amistad, que no sea el otro contrayente. Y es un poder especial para ese acto. Nada más, una vez que se concluye el evento, se extinguen los efectos del poder, porque es exclusivamente para ese acto. Y sí se puede llevar a cabo. Son casos muy raros, como usted acertadamente lo menciona, muy raros, pero sí se llegan a dar por circunstancias muy especiales. En su vasta experiencia, señor juez, ¿le ha tocado tener o llevar a cabo trámites de esta naturaleza? Sí. Hace aproximadamente 6 meses existió una ceremonia de esta naturaleza en un matrimonio en la oficina. La contrayente los encontraba en Ciudad de México, y cosa curiosa, tuvo que venir aquí a la Ciudad de México para solicitar el permiso que otorga el Instituto Nacional de Migración para los extranjeros. Cuando es el matrimonio entre un extranjero y un mexicano, el Instituto Nacional de Migración emite un permiso para que el extranjero pueda contraer el matrimonio con un mexicano o una mexicana. Y tuvo que venir a hacer su trámite ante el instituto y al otorgamiento del poder. Pero como todo era en un solo día, se tenía que regresar a su lugar de origen. Entonces vino a hacer el trámite ante la notaría y ante el instituto, y se regresó, no se casó ese día. Y ya una prima de ella fue quien la representó. Pero vamos, son casos rarísimos, muy raros, pero están apegados a la ley, se cumple la normatividad que nos rige, y adelante, el acto es válido. Eso es. Ahí. Ahora, con estas reformas, señor juez, o sea, está que, como usted atinadamente lo señalaba en ese análisis histórico, tenemos esta parte, anteriormente las actas de matrimonio decía el contrayente, la contrayente, con estas reformas, ¿cómo lo tenemos o cómo se está dando en la práctica en la actualidad esta disposición? O sea, señor juez, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con usted, si nos puede platicar al respecto. Una pausa y regresamos. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal.
gracias. Seguimos platicando con el juez Germán Felipe Campos Mier, juez 38º de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, con este tema tan interesante de los requisitos para contraer matrimonio. Nuestro teléfono en el estudio 55 64 83 73 y nuestros medios de comunicación vía correo tepantlatoenvivo@hotmail.com y canal cultural @tepantlato.com.mx, y de igual forma a través de los medios Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. Maestro, pues en esta es la pregunta que hacíamos antes de la pausa en relación a esta cuestión que bueno, pues antes de las reformas que usted atinadamente señala, pues no aparecía el contrayente, la contrayente, y a partir de estas reformas de marzo del año pasado, pues ya hay una situación ahí. ¿Cómo se da en la práctica esta cuestión? Y si nos pudiera platicar alguna de sus experiencias al respecto. Claro que sí. Mira, maestro, de acuerdo a lo que es en nuestro Código Civil y reglamento del origen de su vigencia, pues teníamos solamente un solo formato para matrimonio heterosexual: el contrayente, la contrayente, padres del contrayente, padres de la contrayente. Con la reforma del 29 de julio del año 2010, nosotros tenemos, perdón, del 4 de marzo del 2010, tenemos 3 formatos. Es decir, uno para que sea el matrimonio heterosexual, el ella, y 2 formatos para los matrimonios homosexuales, hombre-hombre o mujer-mujer. Y entonces en los apartados aparece el contrayente, padres del contrayente, la contrayente, padres de la contrayente, sin distinguir 1, 2 o A o B. ¿Por qué? Porque eso lo establece la pareja. Luego entonces, como tenemos los requisitos, tenemos la solicitud, y esos datos los vamos a vaciar en el acta, no se modifican, y así aparecen en nuestras actas, como se están manifestando en el orden que ellos han propuesto. No elegimos, ellos van a determinar, la pareja interesada determina quién va primero y quién va después, sobre todo para efectos posteriores de paternidad, de una relación con los hijos, por la filiación que se pueda generar. Pero eso lo establece la pareja, no la institución. Ya lo establece, y como nosotros solamente validamos que estén ajustados a derecho, a nuestras leyes y normatividad que nos rige, todos los documentos, y está manifiesta la solicitud y la disposición de control del matrimonio, se celebra el matrimonio. Y sin embargo sí hemos tenido la vivencia de este tipo de matrimonios, y desde luego pues hay alguna modificación en el mensaje matrimonial de acuerdo a la característica de las personas. Y es un matrimonio válido como cualquier otro, como un heterosexual. Claro, los protagonistas o las protagonistas pues van a ser él o ella, y los requisitos son los mismos, y quizás la forma de aspecto social de las familias y amistades es lo que modificaría un poco el escenario, pero es exactamente igual lo que es la solemnidad del matrimonio, porque se brinda igual a un usuario, a una ciudadana, a un ciudadano que ha cumplido con los requisitos legales, y nosotros cubrimos la obligación de llevar a cabo la ceremonia con todas las de la ley. Eso es. Y en su experiencia, señor juez, ¿cuántas celebraciones de matrimonios entre ella, usted ha llevado, o cuál es su percepción, o sea, o cómo se ha realizado al respecto en este año que lleva esta reforma? De hecho, en toda la Ciudad de México, desde que entraron en vigor las reformas, han sido 612 matrimonios hasta el cierre del año 2010.
el él, ella, en global. Más aparte los tradicionales que conocemos, al año son como 34,000 en toda la Ciudad de México. Y de esa es la cantidad desde que entraron en vigor las reformas. A mí solamente me ha tocado un matrimonio de ese tipo en la delegación donde yo estaba adscrito, en la delegación Tláhuac. Y se llevó a cabo la ceremonia como lo hemos mencionado, con todos los requisitos, y la generación de expectativa pues fue importante por las personas que supieron de este evento, porque no es común, o no es común en la zona. Pero sin embargo, todos muy bien, cubriendo los requisitos legales y sociales y de aceptación. Entonces claro, es uno de 612. El resto están en mucha parte de la ciudad, específicamente quizás la delegación Cuauhtémoc, la delegación Benito Juárez, que son las centros, las están concentrando al cúmulo de este tipo de uniones, que sin embargo pues ya también han generado algunas complicaciones de orden legal por posible divorcio, que ya casados ya es divorcio, ya tienen que proceder de esa forma si hay incompatibilidad. Claro. Pero ante esto sí habría que mencionar lo siguiente: muchas parejas optan por la sociedad en convivencia. En lugar de llevar a cabo la ceremonia ante el registro civil, han optado por la sociedad en convivencia, y entonces acuden a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de cada delegación y hacen su solicitud de sociedad en convivencia, y así llevan su cohabitación permanente en lugar del matrimonio, que surte los mismos efectos. Además, las obligaciones son compatibles con nuestro Código Civil al matrimonio, pero no se levanta el acta matrimonial, se quedan con la sociedad en convivencia. Como que es una barrera, una forma de decir, bueno, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? O sea, la convivencia está ahí, puede ser que está porque no queremos estar solos y estar, o quedarnos solas, o las amigas y todo, estar y compartir esas obligaciones, pero que a la larga, bueno, sabemos que es esa situación, una relación de pareja, eso, pero la aceptación de ellas o la aceptación social todavía no da más allá para tenerlo, entonces encuadran en esa sociedad de convivencia, ¿no? Sí, claro, porque la aceptación social va a ser gradual. Entonces por eso está y lo tengan. Cuando sea así, bueno, a lo mejor sí, ya llegarán a ese otro punto. Exacto. De poderlo tener ahí. Exacto. Ahí. Señor juez, eso está ahí, un punto importante que usted ahorita señaló, derechos y obligaciones, está ahí. Ahorita me surgió otra pregunta, pero los convenios entre contrayentes, que habla de la sociedad conyugal, la separación de bienes, está ahí. Ya aquí yo tengo una duda y yo le pediría aquí que si cometo un error, eso usted me lo diga, si es lo mismo esta parte y con lo que existía o existe del convenio de esponsales. O sea, hay la sociedad conyugal, la separación, y cuáles tienen algo en común o hay una diferencia con el contrato de esponsales. La figura de los esponsales constituía la promesa de contraer matrimonio. Una vez que se encontraban satisfechos los requisitos que marca nuestro Código Civil, y se señalaba día y hora para la celebración del evento. Pero es la promesa. Nuestro Código Civil tiene derogado ese apartado de los esponsales. Lo deroga, pero sin embargo subsiste la solicitud, los requisitos. Pero ya no está la promesa, está la solicitud. Desaparece la figura de la promesa. Sin embargo, al momento de formular la solicitud, la pareja que va a contraer matrimonio selecciona el convenio de régimen patrimonial que va a regir su matrimonio, que puede ser sociedad conyugal o separación de bienes. Y sobre este apartado, que versa y descansa sobre la parte patrimonial de la pareja,
sí hay mucha falta de información hacia los interesados que contraen matrimonio. Y sobre este particular quisiera puntualizar lo siguiente. Dentro de lo que es la institución, es conveniente de que se formulen y hagan pláticas prematrimoniales de orientación en cuanto a los efectos que genera el matrimonio, no solamente los patrimoniales, sino los derechos y obligaciones que generan para los cónyuges. Y esto sería muy favorecedor en el resultado de los matrimonios, porque orienta y nos especifica sociedad conyugal, separación de bienes, sus diferencias, sus conveniencias, la forma de quizás hacer algunos candados legales para que ninguno quede en desventaja y el otro todo a favor. Y sumado a esto, también sería conveniente que se agregara a los requisitos de los que estamos hablando para contraer matrimonio la constancia del estado civil que cada uno tiene. Hace unos minutos puntualizó de forma acertada el ejemplo de que una persona pudiese contraer matrimonio en varias delegaciones. ¿Por qué aparece como soltero? Es decir, agregar un requisito adicional en el sentido de que me está mencionando que es soltero, demuéstralo. Si al divorciado y al viudo se le está exigiendo que demuestre su estado civil, al soltero también. Y debería de agregarse al expediente o al apéndice para demostrar de que es soltero, al menos en la Ciudad de México, como un requisito adicional. Es decir, al viudo le pedimos requisito de viudez y al divorciado también. Al soltero debería, esa es la parte del deber ser. Sí, sí, es algo muy cierto que dice. Si le pedimos al viudo, al divorciado, estamos dejando esa parte, esa laguna respecto a eso. Estamos dejando, si es soltero, pues o sea, lo tenemos, cuando en la realidad no sabemos si es o no de esa manera, ¿no? O sea, para poderlo llevar a cabo y tenerlo ahí. Señor juez, vamos a una pausa, a nuestro último bloque y regresamos para tocar algunos otros temas que ahorita le comentaría al respecto. Vamos a una pausa y regresamos. Ejercicio y tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Sí, gracias. Continuamos platicando
con el juez 38º del Registro Civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, en el cual tenemos señala aquí que qué pasa con el matrimonio que se realizó de Marta Sagún con el expresidente Vicente Fox, al realizarse en un lugar distinto y donde el juez no tenía jurisdicción. Y otra de sus preguntas va en el sentido de qué pasa en los casos en los cuales se extravía o se pierde un acta. Esas son las preguntas que nos envía el doctor Rebollo y que bueno, pues tenemos el agrado de poderla compartir con usted, maestro. Claro, gracias por la participación, doctor. En el primer supuesto, que es el matrimonio de la pareja expresidencial, efectivamente la ceremonia la celebró un juez que pertenecía a otra delegación distinta de la Miguel Hidalgo. Como ya mencionamos, que se tiene que tramitar un permiso para poder salir del perímetro que pertenecemos. Este matrimonio es válido. Sin embargo, está afectado de nulidad. No se puede declarar automáticamente la nulidad. Tendría primero que denunciarse para el Ministerio Público, que es el procurador de la ciudad, por ser Ciudad de México, y se llevara a cabo el juicio de nulidad ante el juez de lo familiar. Y una vez decretada la nulidad, declarar nula el acta, el contenido del acta. Pero si no hay instancia de parte interesada para que pueda formular la demanda de nulidad, surte efectos. Es válido. Y así lo tenemos actualmente. Es decir, efectivamente fue fuera de perímetro, no existía la autorización que debió haberse tramitado, está afectado en nulidad, no es nulo, solamente está afectado. Y para la nulidad necesitamos la sentencia del juez de lo familiar. Eso es. Y en el segundo ejemplo de acta extraviada, en el código también nos permite la reposición de documentos. Es un trámite que se hace ante la Dirección del Registro Civil a petición de cada titular de cada juzgado cuando hay extravío o robo de algún documento. Entonces se formula la petición con la exhibición quizás de un documento que sería una copia simple del acta, o la información de dos testigos o evidencias que se pueda acreditar el acto del que se trate, y se elabora la reposición del documento en caso de robo o extravío, porque a veces puede llegar a ocurrir, ¿no? Claro, sí, los abogados decían el recurso de alzada, ¿no? Ahí que lo tenemos. Señor juez, y yo quisiera hacer una última pregunta, no porque no haya más, sino porque el tiempo se nos va cortando, y yo quisiera hacer esta pregunta para dar oportunidad a que usted nos hiciera una última reflexión en relación a este tema tan interesante, y que bueno, pues más adelante ojalá podamos tener la oportunidad de contar con usted para seguir platicando sobre otros temas de esta naturaleza. Mi pregunta sería encaminada a cuáles serían los impedimentos en relación al matrimonio, que va un poco más o menos encaminado a lo que nos decía el doctor Rebollo en su pregunta, pero cuáles serían los casos de impedimento que podrían darse en este caso para efectos del matrimonio. Los genéricos, que pueden ser desde luego la falta de edad, exige el código, mínimo 16 años para cada contrayente, la falta de autorización del papá o mamá que pueda facultar al menor de edad o a la menor de edad para que se case, el parentesco que pueda existir entre los contrayentes. Y aquí hay un tabú. Muchas personas pensamos que el parentesco se extiende hasta los primos hermanos, y no, nuestro Código Civil sí menciona el parentesco, un grado de parentesco para que sea impedimento, pero solamente tíos y sobrinos en tercer grado. Desde luego, si se encuentran en ese supuesto, se obtiene una dispensa.
del juez de lo familiar, pero se pueden casar. Luego entonces, primos hermanos se pueden casar sin dispensa. Y todos tenemos la creencia de que el impedimento natural por la institución matrimonial se extienda hasta primos hermanos, primos carnales, ¿no? Tíos, sobrinos, sí, hay impedimento, pero se tramita la dispensa ante el juez de lo familiar, se pueden casar. Primos hermanos, sin dispensa, sí se pueden casar. Quizás es un respiro de aliento para muchos que pudiesen escuchar esto que estamos mencionando. No requieren dispensa, quizás un regaño de las familias nada más, pero se pueden casar. Yo conozco un caso y así de algunos compañeros de la preparatoria y eran primos hermanos y bueno, hubo un distanciamiento de las familias y tuvieron que irse, o sea, alejarse de sus familias. Sí. Para poder tener, o sea, tener o continuar con esa relación, pero hubo un rompimiento entre las familias. Sí, es una consecuencia social y familiar en este caso, porque la aceptación de ese parentesco y que luego ese parentesco genera un matrimonio, una nueva familia dentro de la familia, genera conflicto emocional y social, sentimental, familiar, de muchos rangos, pero no es impedimento, es un matrimonio válido, no requiere de ningún permiso, de ninguna autorización. Muy bien, muy bien. Señor juez, yo quisiera pedirle una reflexión final en relación a este tema tan interesante que hemos tocado, relativo a los requisitos para contraer el matrimonio. Una reflexión que quisiera hacernos, un comentario al respecto, por favor. Sí, gracias. Resumiría de la siguiente manera. Habría la necesidad de modificar nuevamente nuestros requisitos para contraer matrimonio, haciendo exigible la constancia al soltero. Se le llama constancia de soltería, coloquialmente hablando, es constancia de inexistencia de matrimonio. Al soltero, ya dijimos, si al viudo y al divorciado se le exige, también al soltero. Y eso a su vez también generaría una recaudación tributaria, porque son pagos a la propia tesorería. En segundo punto también, que se llevaran a cabo las prácticas prematrimoniales que deben de hacerse de orientación hacia las parejas que se van a casar, que van a contraer matrimonio, para ilustrarlas sobre alcances, derechos y obligaciones que se generan del matrimonio y sobre todo los patrimoniales, que hay mucha confusión y mucha creencia equivocada, y servirían de mucho para que la institución matrimonial tuviera mejores beneficios. Y en tercera, que se retomaran también en cuanto a requisitos para contraer matrimonio los exámenes prenupciales. ¿Por qué? Porque ya con todo lo que ha ocurrido en la sociedad, los avances, las reformas legales, pues pueden existir algunos contagios, porque uno de los impedimentos para matrimonio es la enfermedad crónica e incurable que sea contagiosa o hereditaria. Luego entonces, en el último párrafo del artículo 156 del Código Civil dice que si hay consentimiento informado sobre un médico que les diga los alcances de una enfermedad sobre el otro que no la padece, es válido, ¿no? Es válido para la pareja, pero hay descendencia. Ese debe ser un impedimento. Pero retomando nuevamente como exigencia los requisitos para los exámenes prenupciales por salud de todas las personas que van a contraer matrimonio y sobre los futuros hijos. Claro. Esperemos que la Asamblea Legislativa tome en cuenta estos apartados y gradualmente vayan incorporando a nuestro Código Civil, porque serviría de mucho para la formación y el rescate de la institución matrimonial. Muy bien, muy bien, pues dejamos esas reflexiones, esos puntos tan interesantes, esos elementos que, bueno, pues solo los conocedores de la materia como usted nos pueden ilustrar en este punto, de decir, bueno, a todos se les exige y a los solteros no tienen que acreditar nada, ¿no? Y estos otros puntos de los exámenes prenupciales, o sea que, bueno, pues se hacían y eran comunes, o sea, para poder cuidar esa parte. Y sobre todo también esto decía, bueno, pues del lazo de familia, también de la cuestión genética, ¿no? Bueno, en tíos, sobrinos, como lo decía, bueno, a lo mejor puede ser permitible,
por la ley, pero a lo mejor genéticamente puede haber alguna situación ahí. Entonces, señalar y o sea, decir, si lo permito, sí, pero los alcances pueden ser esto para poder también establecer una consecuencia, un resultado que puede dar esa situación, ¿no? Pero bueno, pues dejémoslo ahí, como usted dice, señor juez, y esperemos, bueno, pues que las autoridades legislativas tomen cuenta de esta situación y lo pondremos ahí para que, bueno, pues lo vean. Señor juez, agradecemos su presencia, su participación y su atinada experiencia, comentarios en este tema de los requisitos para contraer matrimonio. Agradecemos al juez Germán Felipe Campos Mier, juez 38º del Registro Civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, por su participación en este espacio. De igual forma, les recordamos que la revista Tepantlato cumple este año 19 años, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora también, además, con otros temas culturales. A nombre de todos los que hacemos posible este programa y esta misión, agradecemos su atención. También agradecemos la producción de este programa a nuestro ingeniero Jerónimo Miranda. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Pues, muchas gracias. Muy bien, ¿no?